Dios les bendiga, mis amados hermanos que nos están escuchando por este medio. Para mí es un privilegio de parte de nuestro Dios poder estar aquí, que ustedes nos puedan escuchar. Hoy tenemos el privilegio de tener a nuestro hermano Germán López con nosotros, donde le estaré dando este tiempo para que él nos salude y pueda hacer la oración de apertura en esta preciosa hora. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. En esta hora agradecemos a Dios ese privilegio que nos da, primeramente, de estar con vida, de respirar el aire que Él nos da. Y quiero leer un pasaje de la palabra del Señor en la carta de Santiago, en el capítulo 4 y versículo 13 al 16, donde nos habla. El 13 dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíamos decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. De jactancia semejante dice, es mala. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este servicio que estamos haciendo a esta hora con mi hermano Pastor Isaías. Señor, muchas gracias te damos, Padre, agradeciéndote, Señor, en esta hora, Padre, por cada uno de mis hermanos, hermanas de nuestra iglesia, Señor, que hoy no nos podemos reunir, pero que nos están viendo, Señor, en su hogar. Te pido que tú, Señor, les des sabiduría, les des entendimiento, Señor, para poder pasar estas pruebas difíciles, Señor, que estamos pasando aquí en Guatemala y todo el mundo, Señor. Señor, confiamos en tu palabra, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Tú no te quedas con nada, Padre amado. Muchas gracias, bendito Dios, en esta hermosa hora. Bendice a cada uno de los que a esta hora nos ven. Gloria al Señor. Amén y amén. Aleluya. Y qué bueno es poder estar aquí en esta hora exaltando y dándole la honra a nuestro Dios. Saludes a todos mis hermanos de la iglesia. Como decía mi hermano Germán, no nos estamos reuniendo, pero todos estamos en un mismo sentir. En cada una de las grabaciones que Dios me permite darles a la iglesia o estar, siempre les digo que la iglesia no es este lugar, sino la iglesia son cada una de las familias que día y noche nos estamos reuniendo para poder exaltar y glorificar el nombre de Dios. Hoy estaremos con mi hermano Germán viendo un tema que los discípulos, hermano Germán, cuando el Señor le dice allá en Marcos, en su capítulo 4, versículo 35, le dice: vayamos y pasemos al otro lado del mar. Ese pasaje nos habla de que Jesús en ese momento, hermanos, insta a sus discípulos a que se suban a la barca, pero en realidad los discípulos no sabían que iban a pasar esa tormenta que aparece tal vez en medio del mar, y qué hacer en el momento cuando la tormenta aparece. ¿Por qué experimentamos las tormentas? Muchos nos haremos esas preguntas en esta situación, porque las situaciones para muchos las miramos bastante hostil,
Pero el pasaje de la palabra de Dios allá en el Salmo capítulo 35, capítulo 135, versículo 138, versículo 8, nos llama ese pasaje, hermano Germán, que dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de sus manos. El Señor cumplirá su propósito en nosotros, y los propósitos de Dios para nosotros, los hijos de Dios, siempre son para bien, hermano Germán. Amén. Amén. Así es, gloria a Dios. Entonces podemos contemplar la grandeza de Dios y qué propósitos Dios tiene, pero qué hacer en el momento cuando aparece la tormenta, como a los discípulos en ese momento se le apareció allá en Marcos, ese momento bastante difícil. A veces el día está muy bonito y a veces el cielo se aparece gris, aparece lluvia, hay vientos fuertes, como en estos momentos podemos ver que ciertas situaciones están apareciendo dentro de nuestras vidas. Es el momento donde de una fe pasiva nosotros tenemos que tener una fe activa y verdaderamente creer que Dios tiene el control de todo, mi hermano Germán. Así es, hermano pastor. Amén. Nosotros tenemos que poner nuestra confianza, nuestra mirada en Jesús. Entonces, gracias. Al poner nuestra mirada en Jesús, hermanos, podemos ver que cuando aparece la tormenta, ¿qué es lo que nosotros experimentamos en medio de la tormenta? En medio de la tormenta, porque a veces nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas. Los discípulos confiaron en sus propias fuerzas, sabiendo que Jesús iba con ellos. En pasajes más adelante vemos que nuestro maestro, el Señor Jesús, le había instado a sus discípulos a que vieran los milagros que Él estaba haciendo, la curación de un cojo, hermanos. Entonces ellos sabían, los discípulos sabían de que Jesús estaba con ellos. Entonces le hace un llamado en el capítulo 35, dice: aquel día cuando llegó la noche, dijo: pasemos al otro lado. Recuérdense que Jesús pasa con sus discípulos de noche y en oscuridad, y despidiendo a la multitud, dice, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad. Nosotros, como Guatemala y el mundo entero, estamos pasando entre comillas, una tempestad bastante difíciles, que nosotros podemos decir: ¿y ahora qué va a pasar de nosotros? Pero el Salmo capítulo 138, versículo 8, dice la Biblia que Jehová cumplirá su propósito en nosotros. Y el propósito de nosotros, propósitos de Dios son para bien para nosotros, hermano Germán. Amén. Amén. Entonces nosotros podemos ver cada una de las situaciones de nuestro Dios. Nosotros no tenemos que depender de nuestras fuerzas, ni de nuestro dinero, ni porque somos buenos, o porque tenemos algo ahorrado en el banco. Nosotros tenemos que depender extremadamente de Dios, que Él es el que todo lo puede hacer. ¿Por qué aparecen las tormentas? Porque a veces ponemos completamente nuestro corazón en nuestras propias capacidades, hermanos. Por eso nos relata ya en el libro de Hechos, en su capítulo 27, versículo 9 y 11, hermano, cuando Pablo, juntamente con aquellos prisioneros, hermano, llegaron a un lugar, y Pablo le da el consejo al centurión que no zarparan en ese momento. Y ellos zarpan no haciendo caso a lo que Pablo en ese entonces les estaba diciendo. Y le aparece, la Biblia ahí nos relata que un eurociclón aparece allí. O sea, un viento huracanado también le aparece, como le apareció a sus discípulos ahí cuando iban a pasar al otro lado del río. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Por qué Dios quiere, hermanos? Porque Dios nos quiere en el medio de la tormenta, porque Dios quiere que nosotros llevemos nuestra fe a la cúspide. Dios quiere nuevos niveles de fe.
o que dependamos de Él. Nosotros tenemos que, en estos momentos, tenemos que aprender verdaderamente de nuestro Dios Todopoderoso y reconocerlo, que Él, hermano, Él es Dios, y reconocer que si no lo tenemos a Él, somos incapaces, hermanos. Amén. Por eso la Biblia nos relata que sin Él nada podemos hacer. Hermano Germán, ¿qué nos puede decir de esto? Sí, así es, Pablo, Santiago, perdón, nos insta, dice que las pruebas vienen para fortalecernos. Esto que estamos pasando hoy día es una prueba bastante grande, pero si Dios está con nosotros, nosotros tenemos que confiar. Esto nos va a fortalecer más en nuestra fe si estamos confiando en Dios. Amén. Y tenemos que confiar. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros ya miramos las cosas y las palpamos, entonces ya no es fe, hermano Germán. Ya no es fe, porque ya las estamos viendo. Pero cuando nosotros actuamos y vemos la mano de Dios dentro de nuestras vidas, los discípulos allí empezaron a tener miedo. Y yo sé que muchos de nosotros, muchas de nuestras familias empezamos a decir, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué situación viene pronto? ¿O qué va a proveer? ¿O quién va a proveer? Yo quiero decirle que Jehová es nuestro Jehová Jireh, que Dios es nuestro proveedor. Cuando nosotros dejamos que Jesucristo vaya en la barca, nosotros tenemos que confiar en Él. Es de humanos que nuestra fe en su momento vaya para abajo, como la fe de los discípulos, sabiendo que Jesús iba en ese entonces, hermano Germán. Los discípulos, ¿por qué no confiaron en ese momento que Jesús iba allí? Era mi pregunta en esta preciosa hora. Puede ser que en el momento ellos se olvidaron que el Señor iba con ellos. Sí, claro, ¿verdad? Porque nosotros, si tenemos a Jesús en nuestro corazón, ahí está nuestra confianza. Nuestra confianza. Pero ellos, el Amén. Señor iba con ellos. Pero ellos, por el momento, puede hacer que ellos se olvidaron, hermano. Que ellos se olvidaron. Óiganlo, hermanos. Y por eso quiero invitarles a toda la iglesia, que aunque no nos estemos reuniendo, nuestra confianza tiene que estar siempre en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. En nuestro hogar está Jesús, tiene que estar Jesús. Es por eso, hermanos, que los discípulos ahí en el 37 dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera, dice, que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo. Nuestro maestro estaba durmiendo allí porque tenía la confianza. Él decía: bueno, pasemos al otro lado. Yo tengo el poder para calmar la naturaleza, para decirle a la mar o al mar, calla y enmudece. Entonces él tiene poder. Aunque nosotros estemos viendo en este momento o estemos viviendo una tormenta bastante difícil, no solamente en nuestra Guatemala, sino a nivel mundial, nosotros tenemos que creer en esas promesas que el Señor tiene para nosotros, los hijos de Dios. Jehová cumplirá su propósito en nosotros, hermano, en nuestras vidas. El Señor va a cumplir su propósito dentro de nosotros. Dios nos quiere llevar a nuevos niveles de fe, a que nosotros dependamos de Él. Pero mi pregunta para ti es: ¿verdaderamente depende del Señor? Reconocemos que sin Él somos incapaces de hacer las cosas. Hermanos, los discípulos en medio de la tormenta, ellos vinieron y Jesús estaba en la popa de la barca. Dice, entonces ellos bien hubieran podido decir: bueno, aquí va Jesús, durmamos y confiemos, porque aquí va el que todo lo puede. El que todo lo puede, hermano Germán. Amén. Entonces nosotros tenemos que confiar en el Señor. Mis amados hermanos, hoy más que nunca nuestra fe tiene que ir. Dice, pero lo que el Señor quiere hacer, hoy en día a la iglesia, es desacomodarnos. Muchas veces nosotros hemos estado acomodados
descuidando el propósito de Dios dentro de nuestras vidas. Y cuando descuidamos el propósito de Dios dentro de nuestras vidas, estamos perdiendo el objetivo que Dios quiere hacer dentro de nuestras vidas, dentro de nosotros, hermanos. Y entramos en alguna comodidad, o posiblemente hemos estado haciendo, somos religiosos de todos los días, venir a un servicio. Y hoy más que nunca me han llegado mensajes: pastor, ¿cuándo se va a abrir la iglesia? Pero cuando era el tiempo de venir a adorar y glorificar el nombre de Dios, muchos de nosotros no lo hacíamos. Pero la Biblia nos relata y nos dice que ha llegado el tiempo, dice la Biblia, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y es el tiempo de Dios. Pero ¿cómo vencer las tormentas, hermano Germán? ¿Cómo cree que vamos a vencer las tormentas? Amén. Para Dios no hay nada imposible. Nuestra confianza siempre tiene que estar en nuestro Dios Todopoderoso. Nosotros, dice, manteniendo nuestra fe y nuestra esperanza en Dios, en Él, que todo lo puede hacer. Muchas veces cuando están las tormentas, perdemos la capacidad de manejar las cosas. Todo se nos sale de control, y máximo hoy, cuando posiblemente estamos encerrados en casa, hermanos, en casa. Al haber mucha gente, posiblemente todo se nos sale de control. Pero hoy más que nunca es cuando los altares familiares y nosotros como sacerdotes de cada hogar tenemos que instar a la iglesia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a leer la Biblia, a orar, a mantener la comunión con el Señor. Y recuerde, hermanos, que nosotros ya no tenemos que tener miedo, porque si el Señor mora dentro de nuestro hogar, vamos a ser gente bendecida, hermano Germán. Amén. Vamos a ser gente bendecida. El pasaje de la palabra de Dios, hermano, que nos lleva a que nosotros estemos seguros, es aquel pasaje donde nos habla en Salmo, en su capítulo 3, versículo 5, dice: me acosté y me dormí, y me desperté porque Jehová me sustentaba. Dice ahí, hermanos. Amén. Entonces nosotros nos vamos a acostar, nos vamos a levantar, pero nosotros vamos a estar confiados de que el Señor va a cuidar nuestra vida, va a cuidar la vida de nuestros hijos, va a sustentarnos, hermanos. Así como le mandaba el alimento a Elías, nos va a proveer a cada uno de nosotros. Y esa es la bendición que nosotros podamos tener, hermano, de tener la capacidad de manejar estas situaciones. Hay varias cosas importantes que nosotros debemos de tener en medio de la tormenta. Los discípulos por un momento, hermanos, perdieron su fe. El Señor le llama la atención allí en ese pasaje y les dice: bueno, ¿y qué pasa con su fe? Ahí lo dice en el 38, dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y en el 39 dice: y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar: calla y enmudece. Mire qué poder de nuestro Dios, hermanos. Entonces, en ese Jesús es el que nosotros creemos. El Dios que tiene el poder sobre la naturaleza, sobre toda esta situación. Iglesia amada, nosotros tenemos que confiar verdaderamente que tenemos a un Dios poderoso. Y cuando nosotros confiamos que tenemos en un Dios todopoderoso, en primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 dice que nosotros echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, que descansemos en el Señor. ¿Cómo podemos descansar en el Señor? Poniendo nuestra confianza en Él. Poniendo nuestra confianza. Nuestra fe y todo. Amén. Tenemos que fortalecernos. Hoy es el momento de que nosotros
tengamos una intimidad con nuestro Dios, de que le digamos al Señor, hermano. Pablo en su momento, cuando estaba en aquella situación, animó a los presos después de que se les vino aquellos vientos huracanados. Dice, Pablo animó a los presos en ese momento para que confiaran en el Dios que todo lo puede, que todo lo hace. Pablo pudo darle palabras de aliento y ánimo. Hermanos, hoy es cuando al vecino, al amigo, a nuestros hijos le podemos dar palabras de ánimo, y tenemos que activar nuestra fe y decirle: hijos, familia, Dios está con nosotros, y posiblemente ya no hayan especies en nuestra canasta básica, o ya no hayan vacas en los corrales, o las vides ya no den su fruto. Recordemos que el Señor tiene el control de todo, y el Señor va a ser nuestro proveedor, va a ser nuestro ayudador, hermanos. Por eso nosotros tenemos que activar nuestra fe en este momento y confiar que no solo en nuestra barca, sino en nuestra vida está Jesús. Esa es la confianza que nosotros tenemos que tener. Palabras de ánimo, no palabras de desaliento, o llamar al amigo y decirle: ¿saben qué? Van tantos muertos y esta situación se está tornando bastante difícil. No, para nosotros los hijos de Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Fortalezcamos nuestra intimidad con Dios. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra intimidad con Dios? Es leyendo la Biblia y tomando nuestro tiempo de oración. Hermano Germán, preocupaciones vamos a tener. ¿Qué preocupaciones hay en este momento? En este momento, muchas preocupaciones sobre si vamos a tener para el colegio, si vamos a tener para la universidad, si vamos a tener hasta para nuestra comida, hermanos. Pero recuerde, Jehová cumplirá su propósito en nosotros, hermanos. Y es lo que nosotros tenemos que aprender, a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, hermanos. Entonces, darle palabras de ánimo, darle palabras de seguridad a nuestra familia, porque, hermanos, Pablo en ese momento le dice a los presos que había estado delante de la presencia del Señor, y cuando estamos delante de la presencia del Señor hay algo sobrenatural dentro de nuestros corazones, mi hermano Germán. Amén. Así es, hermano. Entonces nosotros podemos venir, hermanos, y ver que en ese momento el Señor le dice al mar, calla y enmudece, y cesó. Y se hizo grande bonanza. Pero en el 40 el Señor le dice, y hoy lo que yo le quiero decir a la iglesia, este pasaje de la palabra de Dios, y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? Yo se lo quiero decir a la iglesia: ¿por qué estamos amedrentados? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Dios está con nosotros, debemos tener la seguridad, hermanos. Pero eso no quiere decir de que si Dios está con nosotros no vamos a guardar las debidas precauciones que tenemos que guardar y desobedecer a nuestras autoridades. Hoy más que nunca, hermano, tenemos que depender de nuestro Dios todopoderoso. No nos amedrentemos, no nos escondamos, hermanos, sino tengamos la confianza que el Santo de Israel va como poderoso gigante con nosotros. Él nos va a guardar, porque Él no cambia. La palabra de Dios no cambia. Dice la Biblia que Él es el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos. Su fidelidad siempre va a ser para cada uno de nosotros. Mi hermano Germán, usted tiene algo para compartir en esta hermosa hora. Sí, hermanos, la verdad, no sé, tal vez me salga un poco del tema, pero le decía a unos hermanos, a unos amigos también se los decía: en el caso de nosotros como hijos de Dios, esto no nos debe de preocupar, hermanos. No nos debe de preocupar. Esto nos debe de alegrar. ¿Por qué? No porque se están muriendo las personas, ¿verdad? No, hermanos, no. Tal vez nos debe de preocupar porque se están muriendo, y se están muriendo sin Dios. Amén. Eso sí nos debe de preocupar.
Pero de ahí no nos debemos de preocupar, porque la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la Biblia, al pie de la palabra del Señor, ¿verdad? Miren, hermanos, en San Lucas 24 nos habla, donde oiremos rumores de guerra, pestes, terremotos y cuántas cosas no. Y hoy lo estamos viendo, hermanos. Hoy lo estamos viendo ya. Le decía yo, tal vez me salga un poco del tema que usted hablaba, mi hermano pastor, pero quiero decirle algo a nuestros hermanos que nos ven por medio de este aparato. Estemos a cuentas con Dios, estemos pendientes de Dios, porque el Señor pronto viene. El Señor pronto viene, hermanos y amigos. Cuando oímos de guerras y todo eso, oía unas noticias de Israel y de Estados Unidos. Hace unos 8 días oímos que dice que el ejército, la marina estadounidense, andando en aguas internacionales, lo provocó Irán, Rusia y hasta Corea del Norte, esas 3 naciones. Pero el día de ayer, miércoles, ¿qué dijo el presidente de Estados Unidos a la marina? Le dijo: si vienen nuevamente a provocarlos, dispárenle y destruyan. ¿Qué nos da a entender eso? Que ahí va a haber guerra, hermanos. Pero la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra. Así que, hermanos, estemos a cuentas con Dios. Es lo principal que debemos hacer, hermanos. Y como decía mi hermano pastor, estemos en oración. Estemos en oración en nuestro hogar, ¿verdad? No podemos ir a reunirnos en un templo, pero en la casa nosotros podemos alabar y glorificar el nombre de Dios. Aleluya. Amén, mi hermano Bien, pastor. son dichas las palabras de mi hermano Germán, hermanos, cuando nos dice de que Cristo está a las puertas. Todo lo que está escrito en la Biblia se está cumpliendo. Hermanos, los invito a que cada día nosotros fortalezcamos nuestra fe en nuestro Dios Todopoderoso. Y si el Señor está en nuestra barca, en nuestro hogar, en nuestra vida, hermanos, no tenemos de qué preocuparnos. Dios siempre nos va a guardar, hermanos. Y tenemos que estar nuestra vida en santidad. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a nuestro Dios Todopoderoso. Pero para ir cerrando en esta preciosa hora, solamente quiero dejarle este pasaje de la palabra de Dios en San Juan, en su capítulo 15, versículo 7. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Hermanos, si esta palabra permanece, si nosotros permanecemos en el Señor, confiamos en el Señor y la Biblia nosotros la atesoramos, mire qué palabra, qué promesa del Señor, donde dice: pedid todo lo que queráis y os será hecho. Mis hermanos, en estos momentos de tormenta, en estos momentos donde posiblemente nosotros no miramos que sale el sol, yo quiero invitarles que en esta preciosa hora nosotros recordemos que tenemos a un Dios poderoso. Él nos va a cuidar, Él nos va a guardar cada día en esta preciosa hora. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Quiero tomar estos minutos para orar por todas las familias en esta preciosa hora. Mis amados hermanos, mantengamos la fe firme que Dios va a siempre cuidar a su iglesia. Amén. Jehová peleará la batalla por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, hermanos. Entonces los invito a que cada día nosotros podamos confiar en nuestro Dios,
que nuestro socorro, nuestra ayuda no depende de la gente humana aquí. No, nuestra ayuda y nuestro socorro depende de nuestro Dios todopoderoso, y Jehová es nuestro pastor. Vamos a orar. Padre, en esta preciosa hora venimos delante de tu presencia para agradecerte, Señor Jesús. Gracias por todo, Señor Jesús, lo que tú nos has dado, por todas las bendiciones, por ese día, Señor Jesús. Aleluya. Señor, que las familias de nuestra iglesia, y no solamente las familias de nuestra iglesia, puedan escuchar este mensaje, donde nosotros podamos entender, para que nuestro Dios todopoderoso, Señor, esté dentro de nuestras vidas. Y que cada día, Señor amado, tu palabra se está cumpliendo. Ese pasaje de la palabra del Señor allá en el Salmo capítulo 138, versículo 8: Jehová cumplirá su propósito en mí. El propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros son propósitos de bien, para que nosotros cada día nuestra fe vaya a la cúspide, aleluya, y aprendamos a confiar de que Él todo lo puede hacer, de que Él todo lo hace, y que Él es digno de toda adoración. Por eso, mis amados hermanos, echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, que Él va a tener el cuidado de nosotros. Él precisamente, y cuando habla de Él, es de que nuestro Señor va a tener el cuidado de ustedes, de cada uno de nosotros. Y si estamos pasando por el momento de enfermedad, aleluya, la palabra del Señor, aleluya, nos dice a cada uno de nosotros que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo concederá. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es pedirle a nuestro Dios todopoderoso, y que cumpla su propósito dentro de nuestras vidas, y vamos a ver la mano poderosa de nuestro Dios todopoderoso. Señor, tú que eres digno de suprema alabanza, Señor, bendecimos cada una de las vidas de mis hermanos, aleluya, y que en tu nombre sea glorificado, aleluya. Por eso, Señor, te damos a ti la honra y la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Amén. Que la paz de Dios esté sobre sus vidas. Y dejo el tiempo a mi hermano Germán para que se despida, y con él nosotros terminamos esta programación en esta hermosa hora. Amén. Gloria a Dios. Para despedirnos, quiero dejarles un pasaje de la palabra del Señor en el libro de Josué 1:8. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Promesa de Dios para nosotros. Pero que no se aparte este libro de la ley. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. A cada uno que nos ven por medio de este aparato, los bendecimos en el nombre de Jesús.